Aquí estamos, ¿cómo les va? Bienvenidos, todo tiene un porqué. ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Germán? Muy bien, con muchas ganas de hacer este programa. No, siempre quise Vos ir a la viniste a Antártida. representar un poco el Está en programa de tono, hoy, ¿no? ¿no? Vamos a hablar de la Antártida y ya vino toda blanca. Sos un iceberg. Bloque de hielo. Un bloque de hielo. Soy un bloque de hielo. ¿En la vida también sos así? También, sí. Bueno. Qué Bueno. pena, ¿Qué ¿no? va a hacer? No vamos a decir nada. Bueno, es lo que hay. Pero siempre quise ir a la Antártida. ¿Sí? Viste que no se puede, no todo el mundo puede ir. No, hay pero momentos. hay algunas oportunidades que se dan como para poder ir. No Sí. se te ha dado No todavía. se me ha dado. En algún momento vamos a hacer un viaje de estudios y vas a ir a la... Pero te vas a Gracias, quedar varios Germán. meses, ¿eh? Perfecto. Vamos a hacer lo posible Tratá que para sea te quedes verano allí. igual. Bueno, y a propósito de ir a la Antártida, el programa de hoy y la pregunta o el disparador es ¿por qué tenemos bases en la Antártida? ¿Por qué hay bases en la Antártida? Pero para saber un poquito de eso también tenemos que meternos en lo que significa, lo que es, qué hay en la Antártida. Sí, ¿Ustedes señor. saben? ¿Tienen nociones? Para eso está el programa, Cristian. Bien. No Bien. digas una palabra. Ok. Vamos a verlo y arrancamos acá con nuestros invitados, que son varios. La Antártida es el continente más austral de la Tierra. Ubicado en el Círculo Polar Antártico, tiene una forma casi circular que comprende el 10% de la superficie del planeta. La mayor parte de sus 14 millones de kilómetros cuadrados se encuentran cubiertos por hielo de forma permanente, lo que convierte al continente antártico en la mayor reserva de agua dulce. Con temperaturas que llegan a 90 grados bajo cero y vientos que alcanzan velocidades de hasta 250 kilómetros por hora, es, sin dudas, uno de los lugares más desafiantes de nuestro planeta. La Argentina tiene presencia ininterrumpida en el continente blanco desde 1904, cuando nuestro país compró una pequeña estación meteorológica escocesa, conocida hoy como Base Antártica Orcadas. Es la primera y única estación científica que funciona desde hace más de 100 años. En la actualidad, son varios los científicos apostados en bases permanentes y otros tantos que desembarcan durante el verano, periodo en el que se puede acceder de manera más segura y efectiva para realizar investigaciones científicas multidisciplinarias. Además de las campañas científicas, se realiza el relevamiento de personal militar y civil y se abastecen las 7 bases de actividad temporaria: Brown, Matienzo, Primavera, Cámara, Melchior, Petrel, Decepción y las 6 bases de actividad permanente: Orcadas, Carlini, Esperanza, San Martín, Belgrano 2 y Marambio, donde se encuentra el aeropuerto más antiguo de toda la Antártida. El Tratado Antártico de 1959 declara a la Antártida como área de investigación científica, prohíbe la actividad militar y establece fuertes medidas de protección ambiental para mantener el ambiente prístino que constituye aún hoy. De los 49 países que conforman el Tratado del Sistema Antártico, la Argentina es el que tiene mayor cantidad de bases permanentes y temporales de verano dedicadas a investigaciones activas. Bueno, le quiero agradecer a la gente de CONICET Documental porque nos ayudan mucho, como este informe y como tantos otros que vamos a ir viendo en este programa y en otros de Todo Tiene un Porqué, siempre colaborando y aportando su granito de arena. Además, todo lo que hacen por la investigación, evidentemente. Bueno, ahí nos pusimos un poco en contacto con la Antártida y ahora vamos a empezar a responder la pregunta del día. Para eso, ¿quién nos visita? El doctor Sergio Marenzi. Es doctor en Geología e investigador principal del CONICET. Fue director del Instituto Antártico Argentino entre 2013 y 2013 y es profesor de la Cátedra de Sedimentología en la Facultad de Ciencias Geológicas de la UBA. Además, se desempeña como delegado argentino en la reunión consultiva del Tratado Antártico. Sergio, bienvenido, muchas gracias. Un placer tenerlo aquí. La pregunta que le trasladamos es con la que iniciamos el programa y es ¿por qué tenemos bases en la Antártida? ¿Por qué es importante tenerlas? Bueno, es muy sencillo, porque para todos nosotros, argentinos, ese triangulito chiquito que vemos en los mapas en la escuela abajo, que es el sector antártico argentino, es parte de nuestro territorio nacional. Y como parte de nuestro territorio nacional hay que ocuparlo, hay que conocerlo, hay que protegerlo, y como es un área tan difícil de llegar, con un clima tan hostil y bajo un sistema particular que es el Tratado Antártico, nuestra ocupación se hace a través de bases, que además sirven para la logística, es decir, para distribuir, para mantener las condiciones de accesibilidad y para fundamentalmente el apoyo a la investigación científica. Por eso tenemos bases en la Antártida. ¿Cómo es vivir en una base en la Antártida?
Bueno, vivir en una base, vivir en un campamento, vivir en un refugio en la Antártida es una experiencia particular. Lo primero que hay que acostumbrarse es vivir en un grupo reducido de gente. Hay bases que tienen 20, 30 personas durante todo el año, 100 en verano cuando llega toda la cantidad de científicos, pero lo normal son 14, 15 personas durante un año. Y la convivencia es fundamental, Claro. ¿no? Más en las bases que son más australes, que tienen largas noches. Saben que grandes periodos del año es total oscuridad y otros largos periodos del año es total luz. No necesariamente 6 meses y 6 meses, pero los periodos de oscuridad son muy largos y ahí es donde se demuestra el ser humano. Pueden salir los conflictos, pueden salir las amistades que perduran toda la vida, pero bueno, la vida en la Antártida es difícil, es dura y en condiciones diferentes a las que tenemos hoy acá. No existe el dinero, todo se lleva desde acá, todo cuesta esfuerzo, y más si estás en un campamento, que desde tenés que ir a buscar hielo para hacerte el agua, tenés que reparar tus equipos de campaña, además de hacer tus investigaciones. Claro, Así están que solos, estás solo, totalmente. estás solo. Es trabajar, confiar en el otro y hacer lo mejor posible tu trabajo. ¿Se puede salir o uno tiene que estar todo el tiempo dentro de la base? No, se puede salir, se ¿Las puede condiciones salir. climáticas cómo son? Las condiciones climáticas depende de dónde estés, porque la Antártida Argentina se extiende desde el Polo Sur hasta los 60 de latitud sur y hay unas condiciones climáticas que son muy cambiantes. En verano, por ejemplo, en el norte de la península antártica, las temperaturas medias están alrededor de 0 grados. Tenés días de menos 10, menos 15, días de 6, 7 grados positivos. Y ahí En verano. En verano. Y ahí podés salir. De hecho, es la época que se utiliza para los trabajos afuera, Claro. de investigación o de mantenimiento Y de hecho va mucha gente que Y es- específicamente se queda durante el verano. durante el verano o de la primavera-verano, porque además coincide con los ciclos biológicos de los animales. En invierno, con frío extremo, con oscuridad y sobre todo en la base más austral, que es Belgrano 2, la situación es totalmente distinta, los trabajos afuera están restringidos Claro. y por supuesto siempre utilizando la ropa especial que uno lleva a la Antártida. Bien. Sergio, vos Sí. hablabas de gente que vive permanentemente ahí y me pregunto, ¿hay algún nacido en la Antártida? Sí, vive permanentemente durante un año, se cambia la gente, Claro. no hay gente que viva 30 años de su vida ahí. Y sí, hay nacidos en la Antártida. Fue una política que tomó la Argentina en pos de reafirmar o establecer un derecho más en sus títulos sobre la Antártida Argentina, de tener ciudadanos nativos argentinos en la Antártida. En la base Esperanza, es una base que está operada por el ejército argentino y que aún hoy viven familias de los militares. Se tomó durante una cierta época la decisión de permitir nacimientos. Ahora no se hace más, pero sí tenemos argentinos nativos en la Antártida, ellos son jóvenes adultos, digamos, ¿no? Sergio, recién dijiste, no es para cualquiera, es difícil, exigente estar ahí. Pienso, ¿hay algún chequeo médico, psicológico que le hacen a la gente que tiene que ir a vivir a la Antártida? Ambas cosas. Lo mínimo es un chequeo psicofísico. Cada institución lo hace, que interviene en el programa antártico, por ahí lo hace de forma distinta. Te hablo de la experiencia de la parte de investigación, civil, si querés llamarlo. Nosotros cuando íbamos a la Antártida pasamos por el INMAE, el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, el mismo que hace los chequeos a los pilotos y todo eso. Bueno, ahí nos hacían todo el examen físico y psicológico y después en nuestro propio organismo nos hacían otros chequeos o test psicológicos más intensivos. Porque, como te das cuenta, no solamente la parte de la salud física es importante. Mirá el detalle de una muela, que tengas problemas, puede ser gravísimo en la Antártida por el dolor, ¿no? La parte psicológica es fundamental. Claro. Yo quisiera saber, porque la verdad que veo estas imágenes de un lugar tan austral, que tengo preguntas que, a ver, digo, no sé, por ejemplo, entretenimiento. ¿Hay televisión? ¿Hay radio? ¿Llegan las frecuencias de acá? ¿Cómo se entretiene la gente allá? Sí, en las bases antárticas, hoy en día con el avance de las comunicaciones mundiales es totalmente distinto a lo que eran cuando se fundaron. Hoy en día llega internet, hoy en día tenés la televisión,
seguramente van a ver este programa. Saludo grande entonces. Hola, allá. ¿qué tal? ¿Cómo están? Hay telefonía, inclusive hay telefonía móvil en algunas bases, la mayoría de las bases argentinas. Antes era comunicación solo por radio, no había televisión, y en los campamentos no hay ninguna de esas cosas. Entonces, ¿cómo es el entretenimiento? Bueno, en las bases miras televisión, hay salas de gimnasia en algunos, salas de juegos, billar, salas de lectura, bibliotecas. En los campamentos es más... Está más complicado ahí. Más casero. ¿no? Sí. Jugamos a las cartas, cocinamos, se pasa el tiempo como se puede. Porque lo mismo, no es igual pasar una tormenta de 3, 4, 5 días en una base que en una carpa. Claro. En una carpa a lo mejor no podés salir de tu carpa. En una base siempre vas a poder salir de tu habitación, ir al comedor, calentito, y disfrutar de una buena película o de un programa de televisión. Entonces, uno se entretiene en el tiempo que puede y de la manera que puede. ¿Qué tipo de investigación realizan en la Antártida? En la Antártida se realizan casi todas, sino todas las líneas de investigación que se hacen en el resto del mundo, porque para la ciencia la Antártida es un continente para descubrir. Cualquier disciplina que se realiza en el resto del mundo se hace en la Antártida con, por supuesto, las restricciones obvias. No podés hacer un estudio sobre poblaciones de humanos donde no las hay. Claro. Sin embargo, estudios sobre seres humanos, cómo se comportan al frío, a la oscuridad, etcétera, se hacen, pero en números restringidos. Pero las investigaciones que desde siempre se hicieron en la Antártida son geográficas, geológicas, biológicas, glaciológicas, por supuesto, de atmósfera, de los océanos, porque la Antártida tiene condiciones particulares. Y también la paleontología. Tenemos un informe a propósito de eso para meternos también con nuestro próximo invitado. Primero, lo vemos. Nuestro trabajo en general apunta a entender qué hay y cómo evolucionó ese lugar. Nuestro trabajo es medio detectivesco. Nosotros juntamos piezas de un rompecabezas que nunca está completo, porque digamos, no todo está preservado. En particular en Antártida, la información tan rica y las características de conservación de la información a través de sus fósiles y de las secuencias de sedimentos nos permiten primero establecer que en general estamos en un ambiente marino. De la lectura de las rocas sedimentarias nosotros podemos saber cómo iba cambiando ese ambiente. Pero además, si uno empieza a mirar qué hay en ese ambiente, uno también puede hacer inferencias sobre cómo eran las condiciones climáticas de ese lugar. De hecho, la presencia de flora, obviamente en un ambiente marino uno no tiene las plantas, pero sí las hojas o polen o esporas o semillas que se recuperan del sedimento. Uno puede inferir que en ese continente había un clima más benigno que el que hay hoy. De hecho, hoy Antártida no tiene prácticamente vegetación. Miramos por la ventana en Tierra del Fuego y tenemos la imagen de Antártida en el Cretácico. El sur de Patagonia tiene un bosque de Nothofagus y una orografía, un enfriamiento estacional, que es muy probable que haya sido la condición climática de la zona de la península antártica que nosotros estudiamos para el Cretácico superior. ¿Por qué vamos a la Antártida? Y la verdad es que hay razones personales, casi que de curiosidad natural del hombre, y en particular mía, digamos. O sea, es una frontera de conocimiento, de exploración. También es casi un deber, como argentinos en particular, porque somos suscriptores del Tratado Antártico y el Tratado Antártico nos marca dos objetivos muy concretos: la paz y la ciencia. Antes de presentar a nuestro próximo invitado, le quería preguntar del Tratado Antártico, ¿no? Que se ha sobrevolado y hemos contado, pero ¿en qué consiste el tratado? El Tratado Antártico es una herramienta internacional única. Es un tratado que ha evitado grandes problemas para el mundo sin resolver el tema de fondo, ¿sí? Porque firmado en Washington el 1 de diciembre del 59, plena Guerra Fría, evitó
conflictos en la Antártida de cualquier tipo, y sobre todo bélicos, pero sin definir el problema de a quién pertenece la Antártida. Y tiene unos muy poquitos capítulos, unas poquitas reglas, pero son sustanciales, ¿sí? La Antártida es un continente de paz, dedicado a la investigación científica. En la Antártida no se pueden hacer pruebas de armas, no se puede introducir material atómico. La Antártida es una área abierta y de intercambio de información. Todos los países miembros pueden inspeccionar y ver qué está haciendo el otro. Y el punto 4, que es para nosotros fundamental. A partir de la firma del Tratado Antártico se reconoce que hay países que tienen pedido, ¿sí?, de soberanía. No se permite que nadie más haga ningún tipo de reclamo similar y se congela. O sea, nada de lo que se haga desde que se firmó el Tratado Antártico en adelante va en desmedro o en aumento de ese reclamo. Lo deja stand-by. Por eso es tan exitoso. Evita un conflicto sin solucionar el problema. Bien. Vamos a nuestro próximo invitado. ¿De quién se trata, Connie? Ignacio Escapa. Es licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Ciencias Naturales e investigador adjunto del CONICET. Dedica sus investigaciones al estudio evolutivo de distintos grupos de plantas, en particular las que habitaron en la Antártida y la Patagonia hace miles de años. Viajó a la Antártida con equipos de investigación extranjeros y se alojó en una base estadounidense. Bueno, bienvenido, Ignacio. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Gracias. Un placer. Muy bien. Bueno, ¿cómo era la Antártida hace muchos años? ¿Había un bosque en ese lugar? Bueno, recién en el video hablaban de que en la actualidad casi no hay plantas vasculares. Claro. En realidad hay un par de especies nativas y algunas otras que están invadiendo ahora con el cambio climático. Pero sí, digamos, es un continente que uno puede considerar prácticamente libre de vegetación. Y en el pasado la situación era completamente distinta. En estas campañas que hacemos buscando fósiles, justamente lo que buscamos es restos de bosques fósiles. Vamos atrás de la idea de que en el pasado la Antártida estaba dominado por bosques, por junglas y por muchos otros tipos de ambientes, pero mucho más parecido a lo que tenemos en todas las otras masas continentales en la actualidad. Estamos hablando hace ¿cuántos años? Tenés un continuo, hubo vegetación hasta hace 20 millones de años, 15 millones de años, pero los estudios en particular que yo hago, a mí me interesa mucho el periodo que va entre 250 millones de años y 80 millones de años atrás. Porque ahí evolucionan los grupos de plantas que a mí me resultan más interesantes. Te quiero hacer una pregunta que no tiene directamente que ver con esto, pero sí con algo que estábamos hablando, ¿no? Porque la pregunta disparadora es ¿por qué tenemos bases? Y hay varias bases de diferentes países en la Antártida. Y te ha tocado estar, por ejemplo, en una base norteamericana. Sí. ¿Es muy diferente la base norteamericana a la base o las bases argentinas? Bueno, es una pregunta que en realidad te deberíamos responder los dos. No estuviste en la base argentina. En las bases argentinas. Ahora estoy empezando a trabajar con el Instituto Antártico y espero ir en los próximos años. Pero sí, uno siendo argentino ya podés notar algunas diferencias, algunas para bien, otras para mal. Es todo estrictamente burocrático y eso a veces es complicado en un lugar que es tan cambiante. Las reglas en la Antártida, el clima y todo cambia muy rápido. Pero logísticamente son impresionantes. Tienen una forma de trabajar y los recursos. Los recursos hacen que el plan que tiene en McMurdo, la base donde yo estuve, hay 1000 personas en verano. 1000 personas en verano. ¿Y en el año cuántos se quedan? En el año se quedan, creo que para mantener la base necesitan 250, 300 que también es mucho, ¿no? Es la base más grande que hay sobre la Antártida. Y en el invierno incluso hay grupos de investigación que se quedan ahí porque controlan el diámetro de los mares helados, el espesor del mar helado de Ross y algunas otras cosas. Pero el centro de la investigación científica es el verano, ¿no? Porque aparte tenés luz. Después viene la noche y tenés unos cuantos meses de noche permanente. Y con respecto a lo que decía Germán, porque me da mucha duda cómo es la relación entre las diferentes bases. ¿Hay comunicación? ¿Trabajan en conjunto? ¿Cómo es? Porque están, imagino, muy lejos una de otra. Algunas sí, otras no. Por ejemplo, hay una isla en el sector antártico argentino, nosotros llamamos 25 de mayo, la traducción, bueno,
Los de habla inglesa la llaman King George y los hermanos chilenos la llaman Isla Rey Jorge. Y ahí hay bases de 6 o 7 países distintos en distancia. Cerca. Una al lado de la otra, en algún lugar. Cruzás un zanjoncito y está la base. Y está la base. Por ejemplo, la base chilena está al lado de la base rusa y después caminas un poco más y encontrás la base china, la base coreana, la base uruguaya, todo caminando por la playa. En 10-15 minutitos pasás por todos los países. Por todos los países. La Feria de las Naciones. Sí, la relación es muy buena, porque tiene que ser de asistencia, no solamente porque lo dice el Tratado Antártico, sino porque la soledad y los recursos escasos y el clima hostil te obligan a la solidaridad y la cooperación internacional. Muy bien. Bueno, lo tengo a Chucho preparado. Chucho es la persona que siempre nos ayuda con los experimentos y le voy a pedir a Ignacio, por favor, que nos acompañe para mostrar determinadas cosas. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Por favor, Ignacio, por aquí. Lo voy a saludar a Chucho, yo también. Aprovecho. ¿Cómo le va? ¿Cómo Muy anda? bien. ¿Todo bien? Todo Bueno, muy ¿qué bien. tenemos acá, muchachos? Le digo a los dos porque esto es algo que van a hacer en conjunto. Exactamente. Bien. Acá vamos a estar explicando, yo voy a estar haciendo las manualidades de un proceso de 20 millones de años antes que llegues vos, sería. Mucho antes. Entonces, vamos a hacer el procedimiento de cómo se fosilizan las hojas, ¿será? Cómo la impronta de la hoja. Eso me en el gusta piso. para saber, porque siempre hablamos de los fósiles y demás. Vamos a ver cómo es exactamente el proceso. Fósiles hay de muchos tipos. Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, este tipo de fósil es un fósil de invertebrado, un amonite, y es tridimensional. Es decir, tenemos idea, este es un fragmento, el fósil es como una espiral, es un cefalópodo, un pulpo con caparazón que habitaba los mares del Mesozoico, y en este caso preserva toda la forma tridimensional. Hay otros casos, como las hojas fósiles, que si bien tenemos algunos ejemplos donde se ha preservado, que se llaman permineralizaciones, que se preserva la forma. En general, lo que tenemos es impresiones, Claro. como un calco de la hoja. Y a través de ese calco podemos estudiar muchas de sus características. Eso que tenías ahí, ¿de qué época es aproximadamente? Los amonites, digamos, estuvieron en toda la era mesozoica, pero, digamos, dominan los mares completamente en el Cretácico, en el Jurásico, así que estás hablando de 100 millones de años estaban, y llegaban a grandes tamaños, tenían crecimiento continuo, entonces hay amonites de los caparazones que tienen, hay uno alemán que tiene casi 2 metros de diámetro. Eran gigantes. ¿Viste que cada tanto se encuentra un calamar gigante? Sí. El calamar, los pulpos son del mismo grupo de organismos y tienen esta característica que pueden crecer hasta que mueren, digamos. Entonces hay algunos que son muy grandes, desde otros que son pequeñitos así. Bien. Bueno, vamos a esta parte, Chucho, a ver. Muy bien. La impresión que deja. La impresión, la impronta hoja en que este deja. caso. Ponele una hoja, un helecho, que también Sí. es una planta que en esos años. Los helechos estaban en la era de los dinosaurios, no había plantas con flor, hasta casi comienzos del Cretácico, que estamos hablando de unos cuantos millones de años, y los helechos dominaban todas las partes bajas de los bosques. Eran bosques de coníferas y abajo estaba lleno de este tipo de helechos y muchos otros. Eran mucho más diversos que en la actualidad. Bien. En la actualidad las angiospermas los tienen relegados. Claro. Viven en algunos sitios, pero no en otros. Bueno, es el hecho del que nos está hablando Ignacio. Ponele, cayó una hojita. Cayó otra hojita al lado. ¿Y qué fue pasando? Se cubren con sedimento, ¿no? Para que se preserve un fósil, el primer requisito es que quede enterrado. Si se desintegra, si no queda enterrado, se va a desintegrar rápidamente. Y esta plastilina que estamos usando acá simula el sedimento. Una hoja cae en el fondo de un lago, es un ambiente sedimentario bárbaro para preservar hojas, pues el sedimento es muy finito. En general, lo que cae en un lago es sedimento muy fino. Entonces, cubre la hoja. Y cubre la hoja. Este sedimento que empieza a caer, la cubre la hoja, la va tapando con los años. La tapó. Y con el paso de los años, llamado palo de amasar, el paso de los años, Acá arriba se va acumulando otro sedimento, que sería la presión que va a ejercer sobre la hoja para que quede la forma. Voy a sostener un poquito. Muchísimas ¿ves? gracias, Germán. Empieza a pasar el tiempo sobre estos sedimentos, se sigue acumulando, le dan peso. Sí, mayor presión sobre ellos. Exactamente. Y Eso va fue- imprimiendo la forma que tenía esa hoja o esa planta o lo que Muchas fuera. características. La Sí. hoja, a veces hay tipos de impresiones que tenemos en localidades de fósiles de la Patagonia que preservan hasta la forma de las células.
Digamos, no solo preserva la forma de la hoja, sino que podés ver hasta los estomas, que son las células por donde, el grupo de células por donde la planta respira. Y, por ejemplo, contar los estomas te habla del dióxido de carbono en la atmósfera. Y el dióxido de carbono en la atmósfera te habla del clima. Entonces, con una impresión como esta, vos podés estudiar el clima de ese momento en ese lugar. Pasó todo este tiempo, Sí. se tomó la impresión y ahí es donde llega Ignacio. Esto con la planta, con la fosilización, desaparece. Sí, claro. Se desintegra. Queda la en huella, mayoría de los digamos. casos. No, la planta ya no existe más. Hay algunos casos donde queda un poquito de la planta, que ¿sí? son unas ceras, que se llaman ceras epicuticulares, que cubren las hojas por fuera. Y esas no se fosilizan. Es decir, o se desintegran y no queda nada porque estuvo con mucha temperatura, o están ahí. Y eso es otro tipo de fósil que se llama compresión. Perfecto. Y esto es lo que de repente ustedes pueden llegar a encontrar y analizándolo empiezan a saber cuestiones que tienen que ver con el clima, tipo de vegetación, qué pasaba en aquel momento. Nosotros trabajamos en conjunto con geólogos como Sergio que nos indican, bueno, estos sedimentos eran de un lago. Y los sedimentos del lago se caracterizan porque uno los puede laminar, abrís como lajitas pequeñas. Y en esas lajitas empezás a encontrar plantas y plantas y plantas. Al contrario de lo que pasa con los dinosaurios, que en general es un espécimen o unos pocos, con la planta lo que hacemos es coleccionar... Ojalá que lo teníamos ahí agarradito, Perdón. perfecto, Chucho, por favor. Fui yo. Esperá que te sacamos esto. Sí, vos decime... Con las plantas lo que pasa es que coleccionamos muchos Bueno, especímenes. Y a través de esos especímenes podemos reconstruir cómo era la planta, que es finalmente lo que nos interesa, ¿no? Perfecto, la mina, esta viene con dedos humanos, ¿eh? Perfecto. Hay que Ahí ver está. cómo lo interpreta un paleontólogo. Claro, claro. ¿Qué es esto? Es un dedo, una huella dactilar. Perfecto. Entonces, a través de esto, nosotros podemos estudiar todas las características. Por supuesto, hay cosas que no sabemos. No vamos a saber cómo era la anatomía dentro del tallo. Pero sí vamos a conocer la forma y a través de eso podemos conocer la vegetación del pasado. Y eso, digamos, no solo es interesante porque nos permite entender la flora del pasado, sino porque es una ventana para entender el clima y el cambio del clima a través del tiempo, que es un tema súper actual. Perfecto. Seguimos con el tema que es muy interesante. Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com. Cualquier pregunta que quieras hacer o disparador de algún tema, lo recibimos con gusto. Las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Nos vamos a ir a la pausa y nos vamos a ir con una pregunta. A ver si saben la respuesta. A la vuelta, obviamente, develamos cuál es la correcta. Vamos a verla. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama el rompehielos argentino? ¿Almirante Brown, Almirante Irizar o Almirante Espona? Vamos a un consejo. Si deseas conquistar a la persona que te gusta, si necesitas ese detalle que te permite reconciliarte o simplemente querés halagar a tu pareja, entonces pensá en 2 corazones de Felfort. Un exquisito bocadito con el mejor chocolate Felfort para compartir de a 2 y disfrutar de sus más románticas poesías. 2 corazones, el chocolate que habla por vos. Y acordate, si es chocolate, es Felfort.